realidades. El conversatorio de Siempre es Hoy. Una invitación a mover las neuronas. Y así se desplaza la unidad que el presidente y la señora vicepresidente desde este tanque, saludando al público presente, compartiendo la alegría, compartiendo este espíritu de unión que hoy se manifiesta de esta manera. Estamos aquí, está comenzando la conversación, estamos viendo imágenes de lo que de vacaciones. Nuestro pueblo el día de ayer echó a un lado la solución de lo peor. Esta noche la agrupación nacional está lejos de tener la mayoría absoluta que se decía iban a tener hace apenas una semana. No somos dioses. Somos solo hombres. No escribimos las reglas. Solo podemos seguirlas. Por eso, de acá en adelante, se terminó el chamanismo económico. Debemos hacer lo que ha funcionado de forma aprobada en todo el mundo. Lo que ocurrió la semana pasada con y así se desplaza la unidad que el presidente y la señora vicepresidente de legisladores elegidos de la panizquierda, la izquierda en Francia frente a la ultraderecha. De vacaciones, nuestro pueblo echó a un lado la solución de lo peor. Esta noche la agrupación nacional está lejos de tener la mayoría absoluta que se decía iba. No somos dioses, somos solo hombres. No escribimos las reglas, solo podemos seguirlas. Por eso, de acá en adelante, se terminó el chamanismo económico. Debemos hacer lo que ha funcionado en Francia, ha sido la fuerza que comanda Marine Le Pen. El presidente y la señora vicepresidente. A propósito de Francia, ¿y qué mensaje deja Francia en un mundo que claramente siempre los tuvo, pero ahora cada vez más relacionado entre sí? Y nos dejó una imagen que también vamos a repasar en el día de hoy, que es la Plaza de la República en Francia, el discurso de quien es el líder de Francia Insumisa, que es el sector más a la izquierda de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, y se escucha la internacional, casi como acá hubo algunas sonrisas ya en los compañeros que vamos a hacer sonrisas preventivas. Sonrisas preventivas. Compañero Diego Sturberg, Alejandro Horowitz, los escucho atentamente. ¿Querés largarle? Como quieras. Bien. A ver, yo tengo por buen hábito leer los discursos presidenciales. Escuchar ese discurso es francamente una tarea que me excede. Me consta. Sí, y la perla es alucinante. El discurso de Milei, ¿no? Exactamente, estamos hablando del discurso de Milei el 9 de julio, el discurso del pacto. Arranca, como siempre, explicando que haber abandonado las ideas de Alberdi y de la Constitución son la decadencia, y organiza una lectura de la historia nacional donde queda muy claro que hay una relación directa entre el voto popular y la decadencia, pero al mismo tiempo va hablando por capítulos, porque recordemos que el discurso tiene 10 ítems, y en el ítem 6, si no recuerdo mal, donde remite a la cuestión sindical, tiene una joyita que desdice todo el discurso. Dice, estoy citando de memoria, de modo que no es rigurosamente textual, pero la idea es esa y invito a leer. Estos sindicatos fueron pensados para un país sin pobreza y sin desocupación. De modo que el pez por la boca muere, hubo un país sin pobreza y sin desocupación. Y un país sin pobreza y sin desocupación es un país decadente. Esta pregunta no puede soslayarse y muestra no solo la inconsistencia del discurso de Milei, sino la más absoluta mala fe. Él sabe exactamente qué pasó y lo dice: un país
sin pobreza y sin desocupación, y la pregunta es cómo un país sin pobreza y sin desocupación llega a estos rangos de pobreza y a estos rangos de desocupación. Cosa que Milei, por cierto, ni pregunta ni responde. No es que yo espero que Milei responda a semejantes cuestiones, pero puntualizarlas para el segmento que mueve las neuronas es decisivo. Y esta pregunta no incluye solo a Milei. Cuidado, porque si el asunto fuera que Milei es un mulero y un inconsistente y todo lo demás no, sería enormemente sencillo. No. Esto nos hace saber que la pregunta incluye de nuevo a toda la casta. Me gustaría tomar este punto que haces, Alejandro, hacer una pregunta más abarcativa que no solo Milei, y ir al 6 de diciembre del 2022. Leída la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta hace una locución en vivo frente a cámaras y dice 3 cosas bastante sorprendentes. Dice que hay un estado paralelo en la Argentina, es decir, que la democracia está cuestionada por una zona de clandestinidad y mafia, que el poder judicial es mafioso, no que hay mafias, que es mafioso, y dice que las élites empresariales, en particular el grupo Clarín, suelen tomar a los líderes populares por mascotas. Bien. Mascota de Manieto nunca, ¿no? Exactamente. Cuando deja esa expresión. Exactamente. Ahora, me gustaría hacer resonar eso con el nombre Francia Insumisa. La palabra insumisión me interesa, la palabra. Un grupo político es capaz de hablarle a la gente, hablarle a las personas de insumisión y preguntar ¿qué pasó con el arco peronista, progresista o llamémosle como quieran, con ese diagnóstico que hizo en ese momento la vicepresidenta, que podía ser escuchado de 2 maneras? Podía ser escuchado como la necesidad de crear una insumisión frente a ese estado paralelo, a esas mafias de la justicia y a esos grupos que toman los líderes populares como mascotas, o bien... Diagnóstico con el cual en el caso mío coincido. Pero si coincidimos, ahí la pregunta es ¿qué se hace frente a eso? ¿Se lo acepta? O sea, el diagnóstico, a mi modo de ver, un diagnóstico acertado, de carácter correcto. Exacto. ¿no? Exacto. El de entender que gran parte de los dirigentes políticos son como mascotas del poder económico y que se expresan a través de la justicia. Esa pregunta me parece a mí, ¿no? Coincidimos con el diagnóstico, entonces decimos, y entonces frente a eso, ¿qué se hace? ¿Tarea de insumisión o tarea de adaptación a esa situación? ¿Y vos? Lo pongo como prueba de lo que dijo Alejandro. No es solo Milei, es una muy buena parte del sistema político el que aplaude un tipo de diagnóstico totalmente enloquecido respecto a la historia del siglo XX argentino. Decir que lo que viene atrás en la Argentina es mera decadencia y que lo único que se puede esperar hacia el futuro es lo que Cristina llamó el anarcocolonialismo. Es un discurso, es un enunciado que abarca a una muy buena parte de la clase política, intelectual, empresarial y social de la Argentina. Me parece bien lo que está planteando Alejandro, porque nos está permitiendo sacar el foco de Milei y poner a todo lo que hay en el entorno de Milei, a lo que está sosteniendo ese universo de Milei. Claramente todos los que participaron de la madrugada del 9 de julio, el llamado Pacto de Mayo, Pacto de Julio, nosotros los definimos más temprano en la mañana como en una escala de grises, del gris muy claro al gris muy oscuro. En el gris muy oscuro lo podríamos poner al propio presidente de la Nación. Están a favor del modo de organizar las cuestiones a través de un ajuste, llamémoslo. Por eso, por lo menos lo que yo logro observar, el ajuste está teniendo un consenso importante dentro de la clase dirigente de la Argentina. No hay ninguna duda sobre el nivel. Hay disidencias, sí, que se manifestaron con las ausencias, creo yo. También, pero yo creo que las ausencias marcan esa disidencia. No hay duda, pero son disidencias. La pregunta es, ¿son disidencias instrumentales o son disidencias programático-políticas? Es una buena pregunta. La de Kicillof creo que reúne los dos. Las dos opciones. Las dos opciones. Instrumental y programática. Programática. Después la de Siloto, yo escuché a Siloto hablar, el gobernador de La Pampa, y fue claro, fue taxativo. El caso de Gustavo Melella, por lo que se manifiesta públicamente, es alguien que se opone de alguna manera al modo que quiere organizar Milei, digamos. No es el caso de Gerardo Zamora, que fue, o de Jaldo, que directamente es oficialista. Jaldo es del grupo de los intercambiables, eso está claro. Da igual, puede jugar en cualquier cancha y da exactamente igual. Es funcional al poder tal cual es.
a mí me interesa pegar un panorama un poquito más amplio, porque el 9 de julio es una fecha de las fechas tergiversadas de la historia política argentina. ¿Por qué? Y acá va. ¿Cuándo nació la Argentina actual? ¿El 25 de mayo? No. ¿El 9 de julio? No. Bien, este es un primer asunto para pensar. El 25 de mayo es básicamente la respuesta a una crisis general del gobierno español que se transforma en crisis también en el gobierno del Virreinato del Río de la Plata. El 9 de julio es el programa político-militar del general San Martín. ¿Por qué digo del general San Martín? Porque es un cambio de estrategia. Recordemos, el ejército avanzaba hacia el Alto Perú y trataba de conservar la minería del Alto Perú, y ese era el motivo, y San Martín propone un cambio de estrategia militar decisivo: cruzar la cordillera, liberar Chile y por mar... Alto Perú es lo que hoy Bolivia, ¿no? Exactamente, gracias. Entonces, San Martín, cuando nosotros miramos el texto, propone la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. San Martín tiene la escala del problema militar como escala del problema político. San Martín comprende que la independencia sudamericana o es sudamericana o no hay tal cosa. Y entonces propone sensatamente un programa político que sostenga la independencia sudamericana. Podemos discutir si el programa era materialmente posible o no, pero no cabe ninguna duda que tiene una comprensión algebraica estratégica de lo que el mundo viene mucho antes de que el mundo lo plantee. Comprende una escala histórica. Pues bien, el día en que San Martín hace más de un siglo y medio propone semejante cosa y entiende la naturaleza de nuestro programa de independencia, el único presidente que no va a la reunión del Mercosur y dice el discurso del 9 de julio es simétricamente lo opuesto al general San Martín, a cualquier programa democrático y a cualquier planteo de autonomía relativa de la política. Es, tomando el planteo que acaba de contarnos Diego, que remite a la discusión que plantea Cristina, él es el poder fáctico tal cual el poder fáctico es, sin mediación de la política. Me parece muy, muy interesante contrastar esto con otra imagen. O sea, estamos así un contrapunto no ensayado, ¿no? Pero después de esta magnífica clase que hace sobre historia argentina, está la escena de Milei jugando con el tanque, ¿no? Con Villarroel. El mismo día que Mélenchon dice, Francia no tiene que ir a la guerra, Francia no tiene capacidad. Que la gran discusión que se está dando al interior de la izquierda, exacto, entre comillas, que triunfó el domingo, exacto, pasado. Pero es muy interesante porque entonces... Ahí tenés, estamos viendo a Martín Menem, a Karina, y esta imagen futbolera, ¿no? De Victoria Villarroel. Además, algunas vestida de rojo punzón, si se me permite. Sí, pero con algunas imágenes enormemente falsificadas. Fíjate, primer asunto. Saludando muy festivos ambos, ahí lo vamos a volver a poner. Marchan adelante los excombatientes, sí, de Malvinas. Sí. ¿Los que marcharon son los excombatientes de Malvinas o son los suboficiales y los suboficiales que estuvieron en Malvinas en parte? Porque las asociaciones de excombatientes de Malvinas declararon públicamente que no iban a marchar. Primero. Segundo, marchan con los excombatientes de Malvinas aquellos que en la reunión de la OEA no reclamaron por primera vez en décadas de décadas por las Malvinas. Aquellos mismos que después nos hicieron saber que admiran a la señora Thatcher, que es una
estadista. Sí, me gustaría retomar la presencia de Villarroel ahí y volver a hacer la comparación con Mélenchon, que insisto, es una comparación que tiene, en primer lugar, la idea de que la guerra es un vocabulario que se le está imponiendo a Europa y que hay que rechazar. No guerra en Europa. En segundo lugar, tiene la idea de que la guerra es una forma de la economía, es la austeridad, es el ajuste. Entonces, me gustaría decir lo siguiente: esa señora Villarroel, que ahí la vemos festejando, está cumpliendo el sueño no tanto del libertarismo de los libertarianos, sino del nacionalismo reaccionario de derecha, que en la Argentina no está solo en el gobierno, sino también en la oposición, y que creen que el nacionalismo armado es la única opción a la OTAN, y hacen una serie de discursos antiimperialistas y una serie de discursos anticolonialistas. Son las mismas personas que en Argentina apoyaban a Le Pen con la idea de que solo Le Pen puede frenar a la OTAN. No es cierto. No es cierto, hay que mirar un poquito ahí. Ese tipo de Villarroel y esa imagen de las Fuerzas Armadas nos retrotrae al pasado. Y lo que dice Mélenchon, de que la izquierda tiene que sacar a Europa de la guerra, es una confrontación ideológica de lo más interesante también para nosotros hoy. Después vamos a entrar con el tema Francia, porque en la izquierda, insisto, que hay un debate electoralmente, hay un debate muy sí, claro. Tanto es así que en el programa común que definieron esta panizquierda, incluyen seguir asistiendo en términos militares a Ucrania. Pero Mélenchon dijo ayer: hay que salir de Ucrania. Claro, hay un conflicto. Hay cuestión de matices. Hay cuestión de matices, porque hay algunos que quieren profundizar. El caso de Macron, de izquierda, que claramente no es de izquierda, pero es el presidente francés y el gran organizador, por lo menos de hace 7 años a esta parte, de la política francesa, que no solo promueve seguir apoyando a Ucrania, sino es armar Ucrania para que ataque territorio ruso, claro. Lo cual implicaría como un salto en la calidad del enfrentamiento. El enfrentamiento, agudizar el enfrentamiento. No quiero pasar por alto esta imagen. Hay una cuenta en Twitter que es esta imagen que estamos viendo ahora, aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, que es Milei exultante. Y una Victoria Villarroel exultante. Pero no quiero dejar pasar por alto esto, Alejandro. Hay una cuenta que se la adjudican a Santiago Caputo. Ajá, claro. A quien definen de algún modo como el estratega. De hecho, el propio Milei definió a Santiago Caputo como el arquitecto del triunfo. El mago del Kremlin. El mago del Kremlin es como de alguna manera se hace llamar Caputo a sí mismo, y muchos comunicadores lo repiten. Y hay una cuenta que se la adjudican a Santiago Caputo, pareciera ser que es de Santiago Caputo, donde el 9 de julio del año 24, en el día de ayer, a las 14:28 tuiteó Santiago Caputo: al final sacamos los tanques a la calle. Claro. Acá viene la imagen, ¿no? Sacamos los tanques a la calle. Y entonces uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la imagen? Esto de reivindicar, aquí viene la cuestión. Este no es un debate con negacionistas. Aquí no hay negación de lo que sucedió. No. Este es un debate con la gente que reivindica la dictadura burguesa terrorista tal cual fue. No ocultando lo que pasó. No. Diciendo que lo que pasó es lo que debía pasar. Y por si alguna duda te queda, ponen un cartelito adelante donde dice que los carapintadas tenían razón. ¿Y qué era lo que reclamaban los carapintadas? La impunidad militar. Así como se garantizó la impunidad de los intereses del bloque de clases dominantes, donde solamente alguno que otro fue molestado un ratito alguna vez, todos los demás nunca fueron molestados. Y la gran operación política fue transformar el juicio al proceso en juicio a los procesistas militares. Por eso, nuestra izquierda incluida habla de la dictadura militar sin ningún aditamento de clase. Es decir, nos hacen saber que el asunto son los horrorosos milicos. Bien, ahí estamos viendo casualmente el tuit que le adjudican la cuenta a Santiago Caputo. Al final sacamos los tanques a la calle. Y también está la imagen impactante
de lo que hacías referencia vos, Alejandro, también con respecto a los carapintadas. Claro. No se desconoce quién es el autor de esa bandera, pero ayer se movilizaron con una bandera que decía los carapintadas tienen razón. Y esto que estamos viendo ahora, que es un desfile de Falcons, que era el Ford Falcon, para aquellas personas que no lo saben, era el auto que utilizaban las fuerzas de seguridad. Los grupos de tareas. Pero en aquel momento la policía usaba Falcon. Sí, señor. La policía usaba También. Falcon. Sí. Ahí está el símbolo del Falcon verde. El Falcon verde, el circo del Falcon verde de las fuerzas de tarea de la represión ilegal durante la última dictadura. Falcons desfilando, no uno, sino varios, en el día de ayer participando del desfile militar. Algo que, si yo les decía hace 3 o 4 años, Diego, que eso iba a suceder. No, yo lo de los Falcon no lo estaba viendo y se me está subiendo un poco la mostaza a la cabeza. Porque la impresión que da es cuando uno ve estas imágenes es que es inevitable hacer el recuento. La democracia de la resignación le da lugar a los especialistas del resentimiento. Estamos ante los especialistas del resentimiento hablando de democracia. Es decir, una democracia que primero fracasa porque nos condena a la peor de las resignaciones, después se le da el poder a los especialistas en el resentimiento y queda totalmente sepultada la historia de los entusiasmos populares. No existe, no es parte de la democracia, no es parte de la posibilidad del mundo del trabajo, del mundo de la juventud, del mundo de las mujeres, de plantear problemas y resolverlos, de contar con la fuerza popular para resolverlos. Nos tiran los Falcon verde encima, es una cosa muy violenta. Pero la reacción es tenue, digamos. Es que la reacción fue muy fuerte. Este es el punto. Fíjate. Hace 5 años atrás esto hubiese provocado un debate y un escándalo público, donde casi todos formaríamos parte y estaríamos opinando. Volvamos a poner, por favor, querido Emma, el paño de los Falcons. Pero vos fíjate una cosa. De los Falcons de verdad pasamos a la imagen de los Falcons. Paródica. Claro. De los tanques de verdad pasamos a un desfile del 9 de julio. Tipo cosplayer, ¿no? Claro, con tanques y sin gente. Eran más los soldados desfilando que los que miraban el desfile. Entonces vos ves aquí cómo de verdad el resentimiento no es solo resentimiento, es inmovilidad. Claro. Los resentidos, los cuerpos de los resentidos se quedan rumiando en el clic. Sí. Bien, quiero decir algo más sobre este tema y volvamos, Emma, por favor, a la imagen del tanque, te voy a pedir. Tuiteó el general César Milani. General César Milani, que fue jefe del ejército. Y durante el gobierno de Cristina. Durante el gobierno de Cristina, y que tiene hoy una posición muy crítica, es una de las tantas voces críticas, o tan pocas voces críticas según se vea, al gobierno de Milei. No sé si vieron el tuit, pero es el siguiente. Aquí están quienes profesan la destrucción del Estado argentino, subidos al tanque argentino mediano. Proyecto diseñado y desarrollado por mi gestión frente a las Fuerzas Armadas. Cosa que yo no sabía, porque la verdad que yo no sé distinguir un tanque de otro, por lo menos no lo sé. Fruto de un Estado eficiente y preocupado por la defensa nacional. Me siento muy orgulloso de verlo desfilar por las calles de nuestra patria, pese al lastre que les toca cargar. Se trata de proyectos de modernización, de vehículos de tanque mediano, y demás. Cuando me retiré del ejército en el año 2015, mis sucesores, entre los que se encontraba el hoy secretario de Asuntos Militares, general Pascualini, poco hicieron para continuar con este y otros tantos proyectos en marcha, debido principalmente al sometimiento y demás. Bueno, y habla de alguna manera de este prototipo que es que fue promovido por el gobierno de Milani. Es que es un poco dice Alejandro, ¿no? Este es un mundo de comunicación, es un mundo de símbolos. No son los tanques para la guerra esos. Son los tanques para mostrar la guerra, para mostrar en todo caso, poner en juego algo que tiene una carga simbólica muy larga. Pero del otro lado, ¿cómo estamos con los streaming progresistas? Espero no hacer mucho quilombo con lo que voy a decir. Pero ¿cómo estamos con los streaming festivos? Bailando con Bernie, preguntándole a Cristina por el segundo gobierno de Perón. ¿Cómo estamos con la simbolización de nuestro lado de lo que no hay? De la movilización popular que no hay, de la reactivación de las tradiciones democráticas populares que no ocurren. Acá viene. Este es el pequeño detalle. No es la eficacia. A ver, Daniel
sostiene, y tiene razón en el punto de vista de los resultados, que la comunicación del gobierno de Milei y del propio Milei es altamente eficaz. Y discutir eso, por muy amargo que sea, no tiene gollete. Pero eso no evita preguntarnos por qué es tan eficaz, ¿sí? Entonces uno puede pensar que la eficacia es la genialidad comunicativa, o puede darse cuenta que la eficacia es el vacío. Jorge Asís acaba de publicar una columna que arranca que Milei actúa en el vacío político. Este concepto... ¿Me dejas decir un asterisco? ¿No? Dice, es Milei subido al tanque y avanza y no tiene resistencia. Exacto. Tal cual. ¿Se subió al tanque? Sí. Esto es graficar el concepto. Y este concepto es la clave de toda la eficacia en general. No hay resistencia porque los discursos enarbolados son tenues en su propia constitución. Bien. Y como son tenues y no están acompañados, porque es el discurso que acompaña el país de la pobreza, el país de la desocupación, el discurso que intenta encubrir la pobreza y la desocupación, es muy fácil ponerse del lado de la verdad diciendo esto es pobreza y desocupación. Me gustaría tomar lo que dice Alejandro para darle un paso más a la idea del vacío y decir, la historia universal como comedia ha sido enteramente ocupada por Milei, por lo tanto no hay lugar para nadie más. No hay lugar para nada más. Todos los que quisieran aprender de Milei y subirse a la comedia son personajes de Milei. Son personajes del mundo de Milei. Sea en el streaming, sea en el no sé qué show. La verdad es que esa escena virtual, esa escena digital, esa escena de la farsa, la radicalización de la farsa o de la farsa radicalizada, está plenamente ocupada por Milei. Y ahí avanza, como dice Daniel, avanza con el tanque solo. Sí, y el tanque solo que avanza. Eso además festivo, ¿no? Porque no, vos fíjate que pongamos la imagen de vuelta, él está como en un paravalancha, digamos, no es que está en un sentido, no sé, marcial, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El mundo está sin dramatismo. En un cosplayer. Es el mundo sin dramatismo, lo encarna él. Por lo tanto, si nadie va a encarnar el drama, acá no hay más nada. Acá viene, detengámonos en ese punto. Todos aquellos que intentan copiar la eficacia de Milei en el impacto discursivo, no importa lo que digan, es suficiente en el formato en que lo hacen para que repitan a Milei. Es decir, aquel que se sube a este modelo discursivo no tiene un modelo propio, no tiene nada que opone, multiplica el efecto del modelo de Milei y asegura, amplía y potencia el vacío por el que avanza el tanque en la 9 de julio. Ya lo habíamos adelantado en una conversación donde Alejandro y vos, Daniel, decían que de alguna manera Milei reemplaza al show televisivo, ¿no? Claro. ¿Te acordás cuando hablábamos de Tinelli? Tinelli avanza en una televisión sin la contenido. La caída de Tinelli y el ascenso de Milei relacionados entre sí, ¿no? Claro. Es el público que cambia de mirar los clics de Tinelli a hacer clic en el discurso de Milei. Hay que ver El Rey de la Comedia, ¿no? De Niro, El Rey de la Comedia. Claro. Rey de la Comedia es película protagonizada por Robert De Niro. Estoy sin googlear, ¿eh? Sí, estamos todos. Y Jerry Lee Lewis. Exacto. Dirigida, no me paro porque salgo de plano, por Martin Scorsese. Exactamente. Palabras mayores. Una película que está muy parodizada en The Joker. The Joker, exactamente. De Joker. Casualmente hay muchos homenajes. Exacto, es una cita total. Muchos homenajes. De hecho, la presencia en The Joker de De Niro, sí, mucho tiene que ver con el De Niro, exactamente, del Rey de la Comedia. Una comedia oscura, oscurísima, donde muestra, entre otras cosas, la gran capacidad como actor dramático de Jerry Lee Lewis. Vale destacar. Estamos hablando acá de cine, me encantó, pero me trajiste a una película que es una de mis favoritas. Perdón, yo amo a Jerry Lewis.
lo amo desde siempre, desde que era chiquito. Ahí está dramático. Sí, totalmente. Tremendo. Y el humor de Jerry Lewis es una de las cosas más geniales que existen. Vos sabés que las pocas veces que yo charlé con norteamericanos sobre este tema, me miraban como si yo hablara de la estratosfera. Vos sabés que ellos no lo consideran a él un gran artista. Sin embargo, si algo queda claro en el rey de la comedia, es que es un gran artista. Bueno, vos traías al presente a Jerry Lee Lewis y esa película, El Rey de la Comedia, que seguramente muchos lo van a estar viendo. Sí, sobre todo para insistir un poco con esto, ¿no? No estamos en condiciones en este momento de escuchar seriamente, o sí, quizás lo estamos, la idea de insumisión, no como el grupito político de Francia. En francés, France Insoumise es más Francia rebelde, ¿no? Bueno, bien. Es más sinónimo de rebeldía. Lo que quiero decir es que me gusta más, espero no sumiso, rebelde. Lo que quiero decir es que esa rebelión me resulta más interesante que Podemos, como nombre. Sí. Me resulta más interesante rebelde que Podemos, porque Podemos es algo que se puede dramatizar de mil maneras. Me estás tocando el corazoncito, porque para mí Podemos llegó más lejos incluso. Pero escúchame, y bancó los trapos. Mélenchon tomó como modelo a Podemos. No estoy oponiéndolos. Dialogan. Sí, pero él mismo reconoce que la inspiración original es el modelo de Podemos. A mí me gusta más la idea de rebelión o de insumisión, pero porque necesitamos, me parece a mí, un lenguaje que vuelva a conectar con lo dramático. Y vuelvo sobre Cristina porque vuelvo sobre aquella Cristina que hizo el diagnóstico el 6 de diciembre del 2022. El diagnóstico de la rebelión está hecho. Ahora, un diagnóstico de rebelión sin rebelión es, para decirlo con amabilidad, una pequeña gaffe. Pero lo interesante es un segundo punto que planteó Daniel y que nos hace saber con cierto cuidado mirar la situación en Gran Bretaña, mirar el resultado electoral en Francia y mirar el modelo político de representación que impide que la mayoría gobierne. Vamos a ver esto, mira esto. Esto por delante. Claramente. La primera fuerza... la que tuvo mayor cantidad de votos emitidos. Ahí está la primera vuelta y la segunda vuelta, lo que estamos viendo. Pero sin embargo, fíjate una cosa. Debajo es mirá los Agrupación números. Nacional. Mirá los números. Agrupación Nacional. La Agrupación Nacional tuvo 3 millones más de votos. 3 millones más de votos. Que los que tuvo la primera vuelta. Pero fíjate cuántos millones de votos más tuvo. 3 millones más de votos, Macron. 3 millones más de votos de lo que tuvo los que salieron ganadores en cantidad de legisladores. ¿Se entiende el concepto? Sí, claro. Así es. O sea, en la cantidad de diputados. Hay más votos que diputados. Exactamente, pero 3 millones más. Eso nos hace saber de que fijémonos, miremos un minuto la política en Estados Unidos, la política en Gran Bretaña y la política en Francia desde el punto de vista de la estructura de representación. El hecho de que Trump y Biden sean los candidatos que tienen acorralados a sus respectivos partidos, que no son capaces de impedir que sean candidatos. Ni el Partido Republicano puede impedir que Trump sea su candidato, ni el Partido Demócrata puede impedir que Biden sea su candidato, y al mismo tiempo hay un orden político que asegura que ninguna fuerza puede tercerear. En consecuencia, vemos que más que un sistema político donde los ciudadanos eligen, es un mix político que elige qué ciudadanos votan y cuáles se quedan en la casa. Dicho de otro modo, cuando miramos el nivel de asistencia de los ciudadanos norteamericanos en las elecciones, vemos el nivel político de desinterés. Por un lado. No en Francia. No en Francia. No, está en la comparación. Vale decir que en Francia no. Claro. Francia se batió el récord. Fue un récord, sí, de participación. Cuando miramos las elecciones en Gran Bretaña, vamos a ver dos cosas. Primero, que el caudal del Partido Laborista no es mucho mayor que lo que era. Lo que pasó es que se derrumbó el caudal conservador. Segundo, cómo funciona el sistema uninominal, para que se entienda, no se discute
qué porcentaje de votos como tenés. en Francia. Claro. Un diputado por distrito. Hay un diputado por distrito. En consecuencia, si en un distrito determinado tu fuerza política tiene un impacto más importante, pues bien, simplemente con bajar y subir entre la izquierda y Macron los diputados, estaban construyendo un resultado modelo balotaje. Exacto. Ahora, ese resultado modelo balotaje es democracia. Estamos hablando de aquello que construye entusiasmo político, bien, insumisión. Dos comentarios yo quiero hacer sobre exactamente este punto que está haciendo Alejandro. El primero es que contra lo que se dijo en un comienzo, después de la primera vuelta, es Mélenchon el que ordena la coalición con Macron, no Macron quien organiza la coalición con Mélenchon. Dentro del gobierno de Macron están los que dicen cuidado con los dos extremos. Y Mélenchon es el primero que sale a decir nosotros retiramos el tercero en cada una de las listas para hacer un frente común, frente popular más el centro derecha. Por eso de es un frente popular. Claro, ahora, los insumisos y los rebeldes son los que organizan maquiavélica y pragmáticamente la alianza contra la derecha. La izquierda organiza al centro. Eso en Argentina me gustaría discutirlo. La izquierda, desde la izquierda se organiza al centro contra la derecha. Eso es una primera cuestión. La otra es, ¿eso es democracia? No, eso es resignación. Lo que estamos viendo en Francia es resignación. Y tarde o temprano los resentidos le van a ganar si esto sigue así. Ese es el punto. Acá hay una cuestión que es elemental. El cordón sanitario funcionó. Sí. Sorprendió, pero hay una cuestión. El cordón sanitario es cada vez más débil. Tendencialmente fundamentalmente es débil. porque las razones objetivas que provocaron el crecimiento de la ultraderecha aún persisten. Esta es la cuestión elemental. Y esto lo sabe muy bien Marine Le Pen, que derramó lágrimas el domingo por la noche porque Jordan Bardella, se la esperaba para ahora. Joven promesa, se esperaba para ahora. Pero es un detalle, insisto, de la primera vuelta a la segunda vuelta, la cantidad de votos populares de Marine Le Pen, de la fuerza de Le Pen, crecieron. Y la cantidad de votos populares de la izquierda, de la primera a la segunda vuelta, por esta maniobra de acuerdo que hicieron con el macronismo, bajó. Si queremos, vamos a poner la... Los numeritos nos hacen saber el problema del estancamiento político. Y el estancamiento político es el balance. Y aquí venimos de nuevo. Daniel le acaba de decir una prognosis para el próximo resultado electoral. Y la que lo pronostica es la propia Marine Le Pen. La marea sigue subiendo, dijo Marine Le Pen. Ella dice lo único que ha ocurrido es que nuestra victoria se ha aplazado. Se pospuso. Y la pregunta es un tema determinante para Francia, que es el tema de la guerra. Sí, la guerra. Perdón, el tema de la guerra, y vuelvo a decir lo que dije hace 2 reuniones, que es una recomendación de vuelta cinematográfica. La película Atena, también la guerra dentro de Francia. Porque si lo que democracia francesa es democracia blanca, si es democracia con color de piel, se la va a quedar Le Pen. Es decir, ellos tienen una guerra civil adentro. Tienen un mundo africano, un mundo migrante, un mundo que en las Valliers ha incendiado municipios, ha incendiado bibliotecas populares, no una, cientos de veces. Acá viene de nuevo un problema. Existen, en rigor de verdad, en Europa, 2 Europas. Claro. Está una Europa blanca, vieja, católica y racista, conservadora, cuya tasa de natalidad es muere más gente que la que nace. ¿Y dónde es la Europa nueva, fresca, joven, dinámica? La Europa de los migrantes, de los hijos de los migrantes. Déjame decir un asterisco, la Europa de la Eurocopa, donde los equipos surgen por la migración. Mbappé fue clave en todo esto. Mbappé fue clave en los resultados de la elección. El jugador que es un ídolo absoluto. La Europa del pibe que hizo el golazo con 16 años, que es hijo de marroquí. El español, que viste cómo festejó. Sí. Viste cómo festejó, nombrando el barrio popular en donde él nació, que la derecha española considera que es un barrio de mierda, donde hay gente de mierda. Ahí va, acá viene la cuestión. Pues bien, el secreto de este debate político es que la Europa insumisa que hay que lograr organizar no es la Europa blanca, vieja, conservadora, tradicional, de la vieja izquierda que sobrevive lastimosamente. No es lo que queda del viejo Partido Comunista que no vale gran cosa. Es simplemente lo nuevo, lo que emerge, que en este orden no tiene todavía su lugar en la lucha política. Y ahí yo preguntaría, ¿y por casa
cómo andamos por con casas lo mismo. argentinas. Sí, con lo mismo acaba de decir Alejandro. 2 argentinas racialmente distinguibles, y lo que fue el instrumento popular de una de las argentinas y lo que es la falta de instrumento político de la otra argentina. A ver, voy a hacer un reduccionismo de lo que entendí, lo que dijiste. La derecha está organizada, tiene hoy un liderazgo claro, ¿no? No sé si se enteraron del ninguneo que tuvo con Macri, el ingeniero Mauricio Macri, que además lo asume, se sube al tanque y desfila y te manda a decir vía Twitter por su Rasputín, sacamos los tanques a la calle, y del otro lado, por ahora hay una desorganización. Por un lado hay un cri-cri, ¿no? No se sabe nada. Un cri-cri muy sonoro. Un cri-cri que aturde. Sonoro. Un cri-cri que aturde. Sí, y una silencio atroz. Fuerte discusión sobre si el periodo previo a Milei no fue el que produjo a Milei. Pero acá viene la cuestión de... ¿A vos te quepa alguna duda? No. Pero lo que quiero decir con esto es, por lo tanto, retornar a mismos discursos, mismos referentes y misma organización es volver a llamar a Milei. Pero acá conviene detenerse. Hay una discusión con Alicia Castro, donde Alicia Castro dice, con toda claridad, que el motivo del triunfo de Milei es Alberto Fernández. No cabe ninguna duda que forma parte del paquete de los motivos, y sacarlo de ese paquete es hacerle un regalo que no le corresponde. Pero primero, conviene recordar que Fernández fue el resultado de una estrategia, esto lo digo con toda la ironía del caso, ¿sí? Porque como estrategia ya vimos qué pasó, y además de ser una estrategia, es el motivo, porque la pregunta es anterior. ¿Por qué gana Macri en el 2015? Si la década fue, como se cuenta... La década ganada, triunfo electoral propio. Ajá, y aquí vemos. Igual, eso es un tema que quizá lo podemos profundizar. Yo creo que está claro que fue una derrota de carácter electoral, pero desde el punto de vista político y cultural, lo de 2015... habría que discutir si fue una derrota, porque entre otras cuestiones se produjo un hecho, más allá de lo electoral, que un día me gustaría que lo profundicemos, porque quiero utilizar los últimos minutos del programa para preguntarle a ustedes por Francia. ¿Por qué creen que Francia tiene este ADN tan de la protesta, teniendo en cuenta que vos sos un estudioso de los procesos revolucionarios de la modernidad? Estoy hablando de... Sí, Alejandro. De hecho, escribió un libro que va en ese sentido, pero me gustaría que otro día profundicemos, Alejandro, más cuando tengamos más tiempo. El kirchnerismo se va con un evento, hasta donde yo conozco, inédito de la historia contemporánea, que es 500.000 personas en la calle. Y a mí me parece que eso era los que estábamos ahí, que estaba yo como ciudadano, que yo acá soy el que hago las veces de kirchnerista. Claramente, y convencido, por cierto, no nos sentíamos derrotados políticamente. Derrota electoral, pero no derrota política. No nos sentíamos derrotados políticamente, y menos aún culturalmente. Claro, conviene. Pero me gustaría que lo profundicemos. Tenés razón. Una sola apostilla en esa dirección para dejar clavada la pica pensando. La derrota del campo, si la miramos como en términos de batalla cultural, se produce el siguiente fenómeno. Si alguien que tiene 5.000 hectáreas en la pampa húmeda razona como el dueño de las 5.000 hectáreas de la pampa húmeda, es lo más comprensible y obvio. Pero si alguien que no tiene una maceta razona como si tuviera 5.000 hectáreas en la pampa húmeda, ¿cuál es la batalla cultural que ganamos? Lo vamos a estar profundizando, porque hay muchos... Es interesante las dos cosas brevemente que trae Alejandro. Sí. Hagámoslo una vez que comience el programa, cosa que lo podamos desarrollar. Esto solamente un comentario muy breve que es esto. Si hay una figura más impotente y menos interesante políticamente que el kirchnerismo, para mí en la Argentina es la izquierda. Lo que yo quiero decir con esto, y cuando digo kirchnerismo o cuando digo izquierda, no me refiero tanto a lo que existe para descalificarlo. Más bien estoy diciendo cómo hacemos nosotros para redistribuir en un sentido más abierto y más interesante lo que necesitamos. Está claro que lo que se viene por delante, todo indicaría, tiene que ver, a mi modo de ver, todavía se está gestando con la novedad. Hay una imagen que gustaría compartir con ustedes. De tanto agitar el fantasma, vale la redundancia, el comunismo, que claramente quedó sepultado cuando se cayó la medianera en el año 89. ¿Viste que Milei tiene razón? El
El comunismo es el enemigo. Cuando ganó la izquierda, las izquierdas, para decir una manera, porque va de la izquierda al centro, lo que fue el frente, en la Plaza de la República, en el centro de Francia, pasaba esto, cantaba la Internacional. Y quiero preguntarles a ustedes, arranco con vos, Ale, tenemos más o menos unos 6 minutos para poder hablar un poquito menos. ¿Qué razón adjudicás ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo de Francia que generalmente tiene estas revueltas, los chalecos amarillos, las revueltas en la periferia que hacía referencia a San Diego? ¿Por qué Francia? ¿Qué hay en Francia? Vos que estudiaste tanto... La Revolución Francesa. La Revolución Francesa de la Comuna de París. La Revolución Francesa, el 48, la Comuna de París, el Frente Popular. ¿Qué hay en Francia? ¿El Mayo qué? El Mayo Francia es, por así decirlo, el espacio político europeo donde la crisis política alcanza su formato más intenso y más sintetizado. Cuando Marx piensa la lucha política, piensa el socialismo francés. Cuando la izquierda piensa el radicalismo, piensa el radicalismo francés. Cuando uno piensa en los pensadores radicales, que por cierto, fijémonos, tomemos el caso de los alemanes que han pensado y no poco. Pero los alemanes son los pensadores de la impotencia. Kant, Hegel, son tipos que piensan aquello que Alemania no puede hacer. Hegel piensa el espíritu absoluto porque Napoleón es francés, aunque es corso, y Francia es la que puede transformar Europa cuando Alemania no es capaz de transformarse a sí misma. ¿Por qué persiste eso? Digamos, me contás de Napoleón, de Hegel, de Kant, ¿por qué ahora Francia, que cambió su composición demográfica? Acá viene la historia. Francia es lo que Francia es porque los fantasmas de la historia no son un cuento literario. Porque los significados que el lenguaje arrastra no son simplemente un concepto lacaniano para contar el palabras consultorio. Al viento, no, a las palabras no se las lleva el viento. Si las palabras coinciden con la tendencia de lo que sucede, son fuertísimas. Cortito. Kant escribió que la Revolución Francesa no era cualquier carnicería porque toda Europa, como espectadora de la revolución, veía ahí una nueva posibilidad de libertad para la humanidad. Una revolución no es cualquier acto de violencia, es una que impacta sobre el que mira. Y el que mira identifica en esa y no en otra carnicería una nueva posibilidad de libertad para el mundo. Carnicería. Kant dice. Claro. Carnicería. Conviene recordar que existió el terror en Francia. Y que el terror ha sido descalificado. En la revolución la gente se mata, combaten, soldados, revolucionarios. Y Kant dice, cuidado, no es mero acto de violencia, es acto de violencia que el espectador identifica con un entusiasmo. ¿Por qué entusiasmo? Porque el entusiasmo es lo que nos hace pensar o imaginar que hay una nueva libertad posible para nosotros. La Revolución Francesa tiene directa inspiración Rousseau-Moreno, la independencia argentina. Entre Francia y Argentina, el entusiasmo revolucionario es una de las líneas de subsuelo que vienen conectando todos los momentos de rebelión argentina, el cordobazo con el 68. También en la filosofía, los textos de Deleuze y Guattari acá entran en una conversación compleja, pero con la filosofía de León Rositer. Quiero decir, mundos de las izquierdas, mundos revolucionarios argentinos, tienen su conversación complicada porque hay una relación colonial en el medio con este universo revolucionario francés. Algo más que dice Kant: un pueblo que hace una revolución, no importa que fracase, recuerda lo que es una revolución. Para Kant hay una memoria de la revolución. La revolución triunfa, fracasa, pero no fracasa la expectativa con la revolución. Y guarda, que hoy vemos estas imágenes de Milei y nos deprimimos, pero la Argentina es la Argentina del cordobazo, La Argentina es la Argentina del rosariazo. La Argentina es la Argentina que también tiene una cuenta pendiente con el entusiasmo popular en la calle. La idea de que esto se cierra con Milei es entrar en la comedia de Milei. Acá viene para redondear la idea de Diego. Queda un minuto. Existe una Argentina vencida, una Argentina resentida, una Argentina fracasada. Y esa Argentina tiene millones de integrantes y Milei es su máxima expresión. Existe una Argentina insumisa, una Argentina de los que no nos rendimos, una Argentina de los que no arriamos las banderas,
nosotros, estos, todavía no tenemos nuestra propia expresión. Trata exactamente de eso, de construirla. Bueno, nos estamos yendo, podemos con la imagen de Mélenchon cantando con parte del pueblo francés en la Plaza de la República, agitando el fantasma de la izquierda, ¿no? Que recorre el mundo. Que recorre el mundo. Por lo menos recorre París. Por lo menos recorre París. Bueno, qué pena que no pasó a la final los franceses. Tenía mucha expectativa con ganar la Copa América con Argentina y volver a jugar la finalísima con Francia. Sí, claro. Creo que se merece la final, se merece la revancha, ¿no? Claramente se la merece. Se merece la revancha y se merecen volver a perderla. Exactamente, por supuesto. Bueno, esto después lo van a poder ver, lo vamos a recortar y lo van a poder ver en YouTube. Gracias, Dani. Y lo van a poder compartir. Gracias, querido. No, gracias, Dani. Para la próxima vamos a arrancar, porque vamos a arrancar y profundizamos sobre el kirchnerismo, sobre el 2015, y sobre las decisiones que se tomaron en aquel momento, cuánto de táctica, cuánto de estrategia, cuánto de táctica que se transforma de tan repetido en una estrategia. Me parece que hay mucho para profundizar. Hay tela para cortar, sin duda. Nos estamos yendo, nos volvemos a ver en el día de mañana. Ya llega Felicita Bonavita con su show radial aquí. Hasta mañana. Chau, chau. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.